Hola amigos. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes. Les pido de corazón que nos den su apoyo con un me gusta, y se suscriban para hacer crecer aún más esta maravillosa familia. Su apoyo es fundamental para seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de antemano por ser parte de esta increíble comunidad. C196 Principado de Dimitri, 1, las 4 facciones de El Cairo. Entre ellas, 3 facciones recorrieron el camino de la caída. Los implicados directamente en la rebelión, como el marqués Benedicto, sufrieron sangrientas purgas sin excepción. Y el futuro de Gregorio y de los que siguieron al conde de Denver estuvo determinado por la gravedad de sus fechorías. Por supuesto, los que eran secuaces activos no escaparon a la misma situación que los rebeldes. Pero los que vigilaron de cerca esta rebelión, fue un asunto que trastornó con acento agudo completamente el país. El número de ellos superaba a la mayoría para castigarlos solo porque se habían unido a otra facción. Por lo que era necesario distinguir entre los crímenes perdonables y los imperdonables. Esta fue una decisión en la que todos estuvieron de acuerdo. Quiere pagar el precio de todo. Pero si lo hace, el poder nacional de El Cairo se debilitará irremediablemente. En su lugar, Daniel Cairo, que acabó con la situación liberando a los cautivos de Cronos, preparó un gran evento para los que creyeron en él hasta el final. La gente se reunió frente al Palacio Real de El Cairo. Ante ellos, se recitaron uno a uno los nombres de los héroes que salvaron al país y se entregaron los premios. El conde Vandenberg, comandante del Frente Occidental, derrotó con orgullo los ataques del Imperio de Cronos y elevó el estatus de El Cairo. Yo, Daniel Cairo, conferiré el título de marquesa al conde Vandenberg. Y le daré tierras y mano de obra digna de él. Fue un saludo extraordinario. Solo hay 2 personas en el reino. A la muerte de uno de ellos, el marqués Benedicto, Daniel Cairo elevó al conde de Vandenberg como nuevo marqués. Y, además del conde Vandenberg, hay héroes que arriesgaron sus vidas contra el imperio de Cronos en el frente occidental. El barón Noel, Flora Lawrence. Rodwell Dimitri ha hecho un gran trabajo en el frente occidental. Y les daré una recompensa de 1000 oro a cada uno junto con un ascenso. ¡Wow! La gente estaba indignada. Las excesivas recompensas dadas a los héroes del frente occidental demostraron que Daniel Cairo no era un hombre tacaño. Además, continuó la venta ambulante de no guns. No solo los que derrotaron a Cronos, sino también los que organizaron una rebelión contra el marqués Benedicto fueron incluidos. Naturalmente, en la lista de no godos, gente de la familia real, la gente de Roman Dimitri, incluido el conde Fabius. El ambiente era festivo. La gente vitoreaba. Pero a partir de cierto momento, las expectativas por Roman Dimitri. ¿Qué tipo de recompensa le dará? Es de sentido común dar el mejor trato. Pero justo después de la ejecución circularon malas noticias. Daniel Cairo tomó el poder de El Cairo cuando organizó las 3 facciones. Pero mientras exista Roman Dimitri, ¿significa eso algo? El poder de Roman Dimitri es más fuerte que las 3 facciones. Tal vez forme una fuerza que devore a la familia real de una vez. Pero no es correcto darle un premio que le otorgue poder. Para que la familia real de El Cairo siga teniendo sentido de existencia. Es un poco cruel. Pero tenemos que cortar el camino de Roman Dimitri. Transferencia de poder. En el centro estaba Roman Dimitri. Las grandes habilidades que demostró, paradójicamente, se convirtieron en un peligro para la familia real. Al igual que la familia real de El Cairo no podía controlar a las otras 3 facciones. Estaba claro que Roman Dimitri se convertiría en algo que la familia real no podría tocar. Tosagupin. La especulación de la gente INFL o con acento agudo los rumores. Roman Dimitri tomó el poder.
Pero Daniel Cairo dijo que podría traicionar su gracia. La mirada de la gente. La atención se centró en sus ojos que no podían reconciliarse. Daniel Cairo habló con voz firme. Esta guerra nunca se habría ganado sin la ayuda de Roman Dimitri y la familia Dimitri. Yo, Daniel Cairo, reconoceré su labor y daré a la familia Dimitri el título de duque. Y reconoceré la zona noreste, incluyendo a Dimitri, como tierra del Principado. Además, prometo proporcionar los conocimientos y la mano de obra necesarios para que puedan establecerse como nación. Proclamación del rey. Puso fin a las dudas de la gente de inmediato. Esta elección no era consciente del peligro. Sin embargo, en la reunión celebrada en el Palacio Real de El Cairo, los miembros de la secta real hablaron con una sola voz. La lucha se ganó gracias a Roman Dimitri. Debe ser compensado por ello. Sí. Actualmente circulan terribles rumores en El Cairo. Pero no puedes dejarte engañar por esas palabras y renunciar al favor que ha recibido la familia real. Hemos vivido en un mundo donde las tonterías son comunes. Era un mundo con 4 voces a pesar de la existencia de su majestad el rey. Y los que se dedicaban al país no eran tratados adecuadamente. Si esta vez también se toma la misma decisión, el pasado está destinado a repetirse. Tenemos que mostrar el sentido común y la sensatez que quiere la gente. Ellos también lo sabían. Una decisión. Eso haría que Dimitri creciera sin control. Aún así, los que vivían en un mundo de tonterías querían que Cairo tomara las decisiones correctas. Daniel Cairo dijo: pienso lo mismo que tú. No importa que la casa Dimitri tenga suficiente poder para superar a las 3 facciones. Serie de acontecimientos. Daniel Cairo vio y sintió cosas que nunca habría experimentado en su vida. Las experiencias se acumulaban en el corazón del joven rey. Y tenía un criterio propio. El futuro de El Cairo empieza por reconocer la realidad. Dimitri es algo que El Cairo no puede aceptar. Aunque trataran de controlarlos. En el proceso de derrotar al marqués Benedicto, demostraron al mundo que poseían un poder más allá de El Cairo. Entonces, es correcto pensar en Dimitri no como un principado en la concepción general, sino como un aliado en igualdad de condiciones con nosotros. No es una relación militar. Dimitri pensaría en El Cairo como un dios militar. Pero El Cairo no podría dar por sentada su lealtad. El Cairo se ha enfrentado a enemigos tanto internos como externos. Fuera de las fronteras, las fuerzas externas estaban infestadas. Y dentro, los tiranos que intentaban vender el país amenazaban la seguridad del mismo. A menos que seamos codiciosos para someter a Dimitri. Mientras no vayamos más allá de lo que El Cairo no puede manejar. El Cairo puede asegurar a Dimitri que tiene las mismas raíces. Como un fuerte aliado, no más. No tembló, mi mente se despejó. Y pude ver el camino a seguir. Cumpliré mi promesa. Y pensaba en dibujar un nuevo futuro para El Cairo a través de mi relación con Dimitri. Quiero aprovechar la oportunidad que El Cairo ha ganado con esfuerzo. Un país con sentido común. Un país que se preocupa por el interés nacional. Reconocer a Dimitri como aliado es solo un nuevo comienzo. La gente pensará que El Cairo está sacando tajada. Pero al reconocer su existencia, tenemos la oportunidad de construir nuestro propio país. ¿Para qué? El día que Dimitri proclamó oficialmente el país, miró alrededor del pueblo. La familia real de El Cairo mostró sus ojos unidos por primera vez. Yo, Daniel Cairo, estaré allí con alegría. La proclamación del ducado de Dimitri fue una semana después. Se programó una fiesta con la ceremonia de proclamación en Dimitri. Y a partir de cierto momento, empezaron a correr rumores sobre Roman Dimitri. Porque realmente soy un bastardo. Te lo dije. Desde que derrotó al reino de Héctor en el frente sur.
Roman Dimitri apenas era el hijo mayor de la familia de varones. El rey Daniel Cairo también leyó la tendencia. La lucha de facciones de El Cairo, largamente frustrada, se resolvió en pocos días. E incluso el imperio de Cronos fue derrotado. ¿Cómo puede ser hostil a Roman Dimitri? Pero, ¿cómo diablos creció Roman Dimitri? El comandante Gustavo de Cronos también dijo que había ganado. Al principio, era una simple admiración. La gente de El Cairo alabó los logros de Roman Dimitri. Y los rumores se extendieron por todo el continente, ganando peso. ¡Qué grande era Roman Dimitri! Al repasar los acontecimientos del pasado, subrayó que el héroe de El Cairo no es una simple rana en un pozo. ¿Hay alguien en el mundo que haya crecido como Roman Dimitri? Puedo asegurarle que no hay ni un solo monstruo como él. Incluso la existencia que actualmente se llama la mejor espada del continente no alcanzó el nivel de 5 estrellas a la edad de Roman Dimitri. Es verdaderamente incomparable. Comillas. Realmente. Quizás, por primera vez en el continente, aparezca un espadachín de un reino que supere el rango 50 de los demonios. El puesto 50 de Ma era el límite del reino del que se hablaba. El conde Nicolás o cualquier otra persona. Los nativos del reino nunca han sido nombrados por encima de ellos. Como resultado, el nombre de Roman Dimitri era inevitablemente un tema de discusión. Si se trataba de las fuerzas armadas que derrotaron a Gustavo a los 20 años. El potencial de desarrollo era ilimitado. Y se preveía que podría cruzar el puesto 50 antes de cumplir los 30. ¿Fue porque se trataba de un movimiento inusual? La gente de todos los continentes mencionaba a Roman Dimitri, independientemente del país. Y se podía ver a la gente hablando de él en todas partes. Incluso en un bar de mala muerte. Gente que terminaba su trabajo, inclinaba sus vasos de cerveza y fingía blandir sus espadas como si fuera Roman Dimitri. Al salir a la calle, los juglares cantaban a los logros de Roman Dimitri. En ninguna parte, salvo en El Cairo, Roman Dimitri se convirtió en una celebridad que se consideraba extraña si no se conocía. Cuanto más lo hacía, el estatus de Dimitri subía hasta el cielo. Aunque solo era una familia de varones en El Cairo, el potencial que Dimitri mostró en el proceso de organizar la guerra civil fue notable. El Cairo incluso declaró que los reconocería como un reino. El interés por Dimitri Romano estaba directamente relacionado con Dimitri. Se dice que una familia de seres que causará una gran agitación en el continente en el futuro dará el primer paso como principado. Pero los ojos y los oídos del continente no tienen más remedio que dirigirse a Dimitri. Por cierto, la serie de rumores no fue muy natural. Por supuesto, es cierto que los rumores se los llevó el viento. Pero partió de una mansión en Kairos. Una mansión en Kairos. El hombre recibió un informe del subordinado. Las reacciones están empezando a llegar de todo el continente. Lo principal fue contratar a mercaderes para que difundieran rumores y pedir a los bardos que escribieran poemas sobre Roman Dimitri. Ahora, incluso en El Cairo, no hay nadie que no conozca a Roman Dimitri. Después de todo, el plan del maestro es perfecto. Palabras del subordinado. Fue como se planeó. El nombre de Roman Dimitri se oía por todas partes. Pero el hombre no mostraba una expresión muy satisfecha. No. Eso no es suficiente. Roman Dimitri ha conseguido en toda su vida logros a los que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería. Derrotó al reino de Héctor en el frente sur. Se hizo con el control de la caótica zona noreste de una vez. Y esta vez, organizó a los rebeldes del Marqués Benedicto y derrotó al imperio de Cronos. Solo han pasado 2 años. ¿Cuánto tiempo tardó una familia de varones en llamarse Ducado de Dimitrios? Logros romanos. Nada de eso fue fácil.
Solo por mencionar los grandes acontecimientos. Si se mira con atención, los rostros de los seres que fueron derrotados en el proceso también fueron grandes. La estrella de Héctor. Edwin Héctor. Butler. Nicholas y Gustavo. Que ascendieron en la clasificación continental. Homero. Que fue derrotado al principio. Ahora se considera una pirámide. Y las acciones de Roman Dimitri fueron poco convencionales. La gente que conoce la trayectoria de Roman Dimitri no sabe lo grande que es. Pero lo que ocurrió en un pequeño pozo llamado El Cairo. Algunas personas tienden a despreciarlo. Nos dirigimos a esa gente. Desde el final del continente hasta el final del continente. Todo el mundo en el continente admiraba a Roman Dimitri. Para que se convierta en un héroe reconocido por el continente. Tiene que difundir su trabajo para que la gente lo conozca. No solo hacer una serie de grandes movimientos. Surgió la sed. No podía estar satisfecho con esto. Dijo el hombre, pídele a la familia que consiga más dinero. Y libera a la gente al máximo. El rumor es que es una pelea de mensajeros después de todo. Cuanto más se hable de Roman Dimitri, más gente irá y vendrá inevitablemente. De acuerdo. Suja inclinó la cabeza y salió de la habitación. El espacio se quedó solo. El hombre sonrió, recordando a Roman Dimitri. Roman Dimitri. Conocerte fue un destino inédito en mi vida. El cuerpo del hombre. Era Henry Albert. Un confidente del Frente Sur. C-197 Principado de Dimitri, 2, Enrique Alberto. ¿Cómo vivió todo este tiempo? Al principio. Era un trabajo sencillo. A medida que los pasos de Roman Dimitri atraían la atención de la gente. El valor de Henry Albert. El cruce del Frente Sur. También se elevó. El hecho de que fuera un idiota de la familia Albert no importaba. Solicitó una cátedra en la Real Academia de El Cairo. Donde normalmente no se miraba. Y se le dio la oportunidad de enseñar a los hijos de una familia prestigiosa. Entonces, no dijo nada. Lo que sucedió en el Frente Sur. Y cómo Dimitri Romano derrotó al reino de Héctor. Solo exponía lo que había visto y oído. Pero los alumnos de la clase no podían apartar los ojos de la conferencia. La vida ha cambiado. Después de la conferencia, los hijos de la familia reconocida por el gobierno central vinieron a pedir un autógrafo. Y admiraron a Enrique Alberto como un héroe como Roman Dimitri. No sabían la verdad. Sin embargo, el mero hecho de estar en una escena que otros no habían vivido cambió su visión de Henry Albert. Solo una conferencia. Reacción explosiva. Las conferencias se pusieron en fila. La Real Academia de El Cairo esperaba subirse regularmente al púlpito y ver a Henry Albert lucir su rostro en otros lugares. Por supuesto, había que pagar un precio. Al principio, la gente que subía al púlpito simplemente por la fama, empezó a reunir grandes sumas de dinero para comprar el tiempo de Henry Albert. ¿He dicho que un lugar hace a una persona? Incluso cuando caminaba por las calles de Kairos, la gente lo reconocía. Y Henry Albert, que vivía como un tonto, estiraba la espalda y trataba de actuar de acuerdo con su reputación en la medida de lo posible. Me puse a estudiar porque me preocupaba que los alumnos hicieran preguntas difíciles en medio de la clase. Y traté de hacerlo parecer plausible exprimiendo mis humildes conocimientos. Gracias a ello, la riqueza y la fama vinieron después. La gente de la familia estaba orgullosa de Enrique Alberto. Y en algún momento no se preocupó por el dinero. Una conferencia es decenas de oro. Algunos dicen que te dan más de 100 de oro. Así que ¿de qué te tienes que preocupar? Oh, soy feliz. Solo medio año. Tengo una lujosa mansión en Kairos. Era una mansión que compré con la ayuda de una red que conocí mientras asistía a conferencias. Y los aristócratas que vivían en los alrededores aceptaron a Henry Albert como un buen vecino. La vida ideal que una vez imaginé y sonreí. Henry Albert,
que estaba sentado en un lujoso sofá sintiéndose acogido. Sintió de repente que esta comodidad era una ilusión. De hecho, no es nada. Tengo la suerte de vivir esta vida. Pero no sería nada extraño que mañana cayera al abismo. La felicidad y la infelicidad se suceden. Al principio, si solo disfrutaba de una vida feliz, recurría al alcohol cada vez que surgía la ansiedad. Entonces, un día, Henry Albert se enfrentó a un momento realmente impactante. Henry Albert, no pude controlar los latidos de mi corazón mientras escuchaba su conferencia. La dedicación de los héroes de El Cairo en el Frente Sur nos hizo tan seguros. ¿Por qué la gente vivía tan ajena a tanta gratitud? Gracias a usted, pude conocer la realidad. A partir de ahora, yo también contribuiré a la defensa nacional de El Cairo y contaré a la gente lo útiles y maravillosas que son las conferencias de Henry Albert. Un hombre de unos 60 años, con pelo y barba grises. Es uno de los profesores que representan a la Real Academia de El Cairo. En el púlpito, es realmente la persona más valorada. Y miraba a Henry Albert con respeto. Fue impactante. Los pequeños ignorantes pueden hacer eso. Pero, ¿cómo podría una persona con aptitudes académicas después de envejecer mirar así mientras se mira a sí mismo? Ese momento, Henry Albert se dio cuenta de que su vida cambiaría. Asterisco 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 de su propia conferencia. ¿Es realmente tan grande? No. Absolutamente no. Todo fue gracias a Roman Dimitri que la gente asentía con la cabeza. Aplaudía cada palabra y se acercaba a ellos como fans. Al principio, pensó que se trataba de su habilidad para utilizar su reputación. Sin embargo, a medida que Roman Dimitri se apoderaba de la zona noreste, la reacción hacia él se volvía más apasionada. Y no tuvo más remedio que admitir que no era así. Interés en sí mismo. Viene de Roman Dimitri. Cuanto más ganaba fama, cuanto más se hacía un nombre, más se beneficiaba Henry Albert. ¿Por qué la gente se vuelve loca conmigo? Pensé cuidadosamente. Había mucha gente en el Frente Sur. Y no podía entender fácilmente si estaban especialmente animados por sus palabras y acciones. La respuesta era sencilla. Contacto con Daniel Cairo. Al informar sobre la situación en el Frente Sur, Henry Albert asumió el papel de dar los hechos en nombre de Roman Dimitri. No es porque sea una persona importante. Excepto Roman Dimitri, no había ninguna otra identidad noble para enfrentarse al rey. Y de repente apareció en la pantalla de comunicación. Entonces, la gente vio el hecho de que Henry Albert tomó el lugar de la voz de Roman Dimitri. A diferencia de otros que sirvieron en el Frente Sur, Henry Albert tenía un historial claro. La gente proyecta a Roman Dimitri a través de mí. No sé quién soy, pero me consideran una gran persona solo porque he sustituido a Roman Dimitri. Es curioso. Cuando me llamaban el idiota de la familia Albert, la gente que me trataba igual sin importar lo que hicieran, aunque son las mismas personas que entonces, su actitud hacia mí es completamente diferente. No es porque sean estúpidos. Si hasta los profesores de la Real Academia de El Cairo me admiran. Es un instinto humano básico. Solo un hecho. Fue suficiente para cambiar mi vida. Estoy convencido de que, aunque no sea grande, puedo vivir una gran vida. Mirando hacia atrás en la historia, hubo héroes que se hicieron famosos en el mundo. ¿Cómo consiguieron esa fama? No es porque haya conseguido grandes logros y los lugareños digan que es el protagonista, sino porque es famoso y la gente que puede conseguir congoleños se esfuerza por difundir rumores. A partir de ahora, está claro lo que debo hacer para mantener la riqueza y la fama. Anunciar al mundo los logros de Roman Dimitri. Si sigue siendo una gran persona como ahora, el solo hecho de haber convivido con él en el campo de batalla me facilitaría la vida. No era tan difícil difundir la palabra.
Roman Dimitri mostraba constantemente cosas que los personajes ordinarios no podían lograr en su vida. El reino de Héctor. Alianza Dimitri. Hasta el partido de clasificación pública y esta guerra civil. Los motivos de los rumores se desbordaron. Solo lo di a conocer al pueblo y lo avivé. Pero la gente adoraba a Roman Dimitri como un héroe. Y por supuesto, Henry Albert se convirtió naturalmente en el compañero del héroe. Me acosté en el sofá. Con una copa de vino. Henry Albert sonrió. Roman Dimitri. Tú y yo no somos tan grandes como dice la gente. Pero si siempre vives una vida que otros admiran, dejaré que el mundo sepa quién eres. Incluso por el bien de mi cómoda vida. Vinos de alta calidad. Ponerlo en la mansión donde vive. El sofá y el vino. Demuestra la vida de Henry Albert. Así era la vida de Henry Albert. Al que una vez llamaron tonto. Asterisco 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 el método de Henry Albert funcionó. La jugada de Roman Dimitri llamó la atención. Gracias a que difundió rumores en busca de gente. Y por supuesto, la mayor preocupación fue la ceremonia de proclamación del ducado de Dimitri. Como Roman Dimitri, al que llaman el héroe de El Cairo, está dando su primer paso en la historia. Incluso personas de otros países han expresado su intención de asistir a la ceremonia de proclamación. Se trata de su admiración por Roman Dimitri, del que había oído rumores. Aunque los rumores fueran ciertos a medias, merecía la pena recorrer la larga distancia. Unos días antes de la proclamación, Dimitri estaba distraído por las multitudes de todo el continente. En particular, el capitán Jonathan, encargado de vigilar las puertas, mostraba una señal de admiración mientras comprobaba las caras de la gente. ¿Cómo es posible que gente de otros países acuda en masa a ver a Roman Dimitri? Y entre ellos hay figuras clave que representan a cada país. Ayer enviaron a una persona del reino franco. Y hoy también han llegado desde esta mañana representantes de los 3 reinos pertenecientes a la Unión de Reinos. Esto significa que reconocerán la existencia del Principado de Dimitri y establecerán relaciones amistosas en el futuro. El sentimiento era nuevo. Hace apenas unos años, Dimitri era un mutante en la región noreste. Los nobles no reconocían a la familia de plebeyos. Y cuando el capitán Jonathan dijo que juraría lealtad a Dimitri, sus compañeros se aterrorizaron. Era una reacción natural. Un espadachín de 3 estrellas de Laura habría garantizado el futuro. Pero no podía estar de acuerdo con la elección del comandante Jonathan. Pero ahora las cosas han cambiado. El valor de Dimitri se disparó hasta el punto de que sus colegas se ponían en contacto con él de vez en cuando para saber si había plazas disponibles. Roman Dimitri. Todo gracias a él. Él también lo sabía, como el barón Romero no es muy codicioso. Podría seguir manteniendo una relación de confrontación con Barcos si Roman Dimitri no hubiera mostrado un movimiento que cambiara el juego. Cambios realizados por un solo hombre. Cambió el temperamento del pueblo. Y la gente de Dimitri ya no se avergonzaba de su origen común. Era un gran ser. La gente que vino a Dimitri. Todos querían conocer a una persona. Y a partir de un momento, Roman Dimitri se convirtió en el orgullo de Dimitri. Jonathan. Mantén tu mente clara. En una situación como la que tenemos ahora, no debemos embriagarnos de alegría. Me ha hecho perder la cabeza. Es la espada que protege a Dimitri. Tenía que estar preparado para cualquier variable imprevista. Al mirar de cerca a los visitantes, encontró a una persona inesperada y abrió los ojos. Comillas. Tú. El hombre que tenía delante no era una persona muy adecuada para bendecir a Dimitri. Asterisco 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 esa vez. El barón Romero convocó a sus 2 hijos. Antes de la declaración del ducado de Dimitri. Necesito asegurarme de que la cuestión de la sucesión está cerrada. Si das esperanzas a todo el mundo con una actitud ambivalente,
Seguramente tendrás problemas después del establecimiento del principado. Conflicto esquelético. Era un resultado que no quería. Algunos padres ven a sus hijos competir y lo transmiten todo al ganador. Pero el barón Romero esperaba que eso no ocurriera en primer lugar. Y de hecho, ya tenía la mente inclinada hacia un lado. Ha habido años de dedicación a la familia por parte de Rodwell Dimitri desde que era un niño. Pero puedo asegurar que si lo cría como heredero ahora, la reacción de la gente de la familia será grande. Así que, se hizo un lugar en el caso del más joven, Lauren Dimitri. No fue llamado porque estaba lejos de competir por los sucesores. Inteligente. Padre. Voy a entrar. Entra. La puerta se abrió. Al ver a los dos hermanos que representaban a la familia, el barón Romero mostró una expresión pesada. La razón por la que os he llamado es para aclarar el tema de la sucesión familiar. Como sabéis, dentro de unos días Dimitri anunciará un nuevo comienzo como principado. No significa simplemente que el poder de Dimitri se haya fortalecido, sino que también significa que nuestras responsabilidades y deberes son diferentes a los de antes. Muchas vidas dependen de una de nuestras decisiones. Por lo tanto, estoy aquí para decidir sobre la cuestión de la sucesión de Dimitri. Era una voz digna. Este lugar. Era el jefe de Dimitri. El barón Romero vio a Rodwell Dimitri. El hecho de tener que decir cosas malas a su hijo, que había perdido un ojo en el campo de batalla, le hizo sentirse incómodo. De hecho, tenía derecho a ello. Si decía que su decisión era injusta, entonces pensaba que prefería invitar a los altos cargos y realizar una votación justa. Eso fue entonces. Padre. Hay algo que quiero decirte primero. Era Rodwell Dimitri. Viendo al barón Romero con una mirada perpleja, dijo con una cara tranquila: voy a renunciar a mi posición de heredero. Creo que Roman Young es una persona más adecuada para el puesto que yo. Últimos días. Al llegar a Dimitri después de la guerra, experimentó muchas cosas. C-198 Principado de Dimitri, 3, Dimitri. Era una ciudad natal que había visitado durante mucho tiempo. Rodwell, que había dejado Dimitri para probarse a sí mismo en la capital. Recordaba el pasado en el paisaje circundante. ¿Cuántos años? No podía recordarlo. Lo cierto es que fuera del castillo de Dimitri no era un entorno tan bueno para vivir. Por lo visto, incluso cuando abandonó Dimitri, el barrio bajo olía a hedor. Y las casas destartaladas habían sido demolidas y se había formado un hermoso pueblo. Por mucho que mirara a su alrededor, no había rostros oscuros. Los niños bien alimentados y educados corrían de un lado a otro con caras vivas. Y al mover la mirada, el muro de Dimitri en la distancia desprendía una presencia abrumadora. Parecía más alto que antes. No solo eso, sino que se había transformado en una estructura práctica para la batalla. Y se habían instalado defensas contra la magia en los muros de la fortaleza. Han pasado muchas cosas. Mientras él estaba fuera, Dimitri se vio envuelto en la vorágine de la guerra. Luchó contra Barco y tuvo problemas con los señores del norte en el proceso de ocupación de la zona noreste. Y el comandante rebelde, el marqués Benedicto, también mostró un movimiento para atacar a Dimitri. A Dimitri le cambiaron esos acontecimientos. Si en un momento me sentí marginal y superior, ahora parece que en ningún otro lugar del reino podía encontrar un entorno tan bien equipado como Dimitri. La guerra ha terminado. A Rodwell Dimitri se le ordenó marcharse. Dimitri se convirtió en un principado. Pero esto no separó el Cairo y la defensa nacional. La parte que limita directamente con otros países, como el oeste y el sur, fue decidida como defensa nacional común. Y recibí la respuesta de que si solo quería a Rodwell Dimitri, podía continuar su vida en el oeste. Además, se le prometió un ascenso en la feria de Nongong.
por lo que se le asignará un puesto de nivel de comandante cuando regrese. Estaba en una encrucijada de elección. ¿Te quedarás con Dimitri? ¿O volverá a Occidente? Volviendo a Dimitri para tomar una decisión. Dejó de lado sus sentimientos y entró en Dimitri por las puertas. Y admiró la figura que tenía delante, era muy diferente del Dimitri que recordaba. Comillas. ¿Qué demonios ha pasado? Carreteras y edificios bien cuidados. Era un desarrollo increíble para una ciudad de las afueras. Y la parte que más llamaba la atención era la de los soldados de Dimitri. También lo sentí al entrar. Y a simple vista. Estaban bien entrenados y patrullaban de forma organizada. Movimientos agudos y ojos afilados. Al ver que no estaban dispuestos a permitir ninguna perturbación, Rodwell Dimitri recordó a los soldados romanos que había visto en el campo de batalla. Era cierto. Han cambiado, no eran simples soldados de las afueras. Pero comparados con el ejército del reino, eran bastante abrumadores. Rodwell Dimitri caminó por las calles. Todo le resultaba desconocido. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que dejó Dimitri, no podía aceptar fácilmente su ciudad natal. Que había cambiado tanto. Tardó algún tiempo en calmar la confusión. Entró en un restaurante desconocido y se sentó, mientras bebía una cerveza al tiempo que escuchaba a la gente que pasaba. Chukol. ¿Realmente ha pasado eso? Porque sí. El recién llegado cometió un error y casi queda enterrado en el túnel subterráneo. Podría no estar aquí hoy si Roman Dimitri no hubiera asegurado realmente la seguridad del túnel. No es así. Justo después de que protegiera las minas con artefactos mágicos. No he oído que nadie muriera. Por Roman Dimitri Sama, que salvó mi vida. Salud. Salud. Una gran cantidad de gente golpea una jarra de cerveza. Los que parecen ser mineros en las minas de hierro estaban hablando de Roman Dimitri. Y la situación en las otras mesas no era muy diferente. Lo que decían era Roman Dimitri. La actuación de Roman Dimitri en el campo de batalla esta vez. Parecían estar muy orgullosos de ser un miembro de una ciudad. Estaba animada. Dimitri conseguía puestos de trabajo para los habitantes de las minas de hierro. Y el dinero que ganaba con ello creaba un círculo virtuoso que fomentaba el consumo. Naturalmente, la gente disfrutaba de su vida cotidiana. Y sabiendo que su vida cotidiana tenía su origen en Roman Dimitri, este no entraba en su conversación. Había una discrepancia en la memoria. Antes de que Rodwell Dimitri se fuera, su único hermano era el idiota de Dimitri que era ridiculizado por la gente. Meneo. Bebía alcohol y luego ampliamente. Dejó la bebida y se levantó. El sabor era amargo. Asterisco ese día. Rodwell Dimitri no pudo dormir en toda la noche. El segundo hijo de la familia de varones. ¿Por qué estaba viviendo una vida tan viciosa? No había una gran razón. Simplemente se esforzaba por convertirse en una persona adecuada para Dimitri. Pero mientras estaba fuera por un tiempo, el mundo cambió. Roman Dimitri nunca fue ridiculizado solo por su nombre. Lo que vio y escuchó en el camino demostró la confianza y el respeto que el pueblo de Dimitri tenía por Roman Dimitri. Estaba decepcionado. Mi mente estaba complicada. El actual Dimitri sabía que Roman Dimitri era más adecuado para él que él mismo. Comillas. Realmente es como un mendigo. Esfuerzos pasados. Se merecía el sucesor. Roman Dimitri practicaba la esgrima en sus siestas. Iba a la herrería mientras bebía. Y estudiaba tácticas solo en su habitación cuando se encontraba con mujeres y levantaba la voz con los guardias. La gente decidió que el tal Rodwell Dimitri era el heredero de la familia. Los que habían dicho que el hecho no había cambiado cuando dejaron a Dimitri no pudieron ocultar la mirada incómoda en sus rostros. Que no habían visto en mucho tiempo. Era evidente que lo sentían.
Sus corazones estaban hacia Roman Dimitri. Por lo que no podían tratar a Rodwell Dimitri. Era una realidad brutal. Aunque me entristecía el hecho de que mis esfuerzos se vinieran abajo. No quería resentir a los que seguían a Roman Dimitri. ¿Hay resultados visibles? Dimitri se ha desarrollado. El pueblo lleva una vida feliz. Y la familia del varón es ahora la dueña del único ducado. Cualquiera de ellos. No había ninguna mancha. Roman Dimitri fue un buen sucesor de Dimitri. Y yo perdí mis ojos. Un ojo. Era frío. Perder un ojo como espadachín cambió mucho más de lo que esperaba. Toda forma de blandir la espada me resultaba desconocida. E incluso el sentido de la distancia no era tan preciso como antes. Miré al cielo desde la veranda. Era una noche oscura. Al igual que su futuro. Rodwell Dimitri estaba sumido en el caos. No hay lugar para mí en Dimitri. Y aunque vuelva a Occidente, no soy lo que quieren que sea. Me quedé en un camino sin salida. En realidad, por todas las razones, Rodwell Dimitri no podía olvidar lo que Roman Dimitri había hecho en el campo de batalla. La gente solo oía rumores. Al contrario de los que se limitaban a decir que habían mostrado una fuerza abrumadora al enfrentarse a Gustavo. Rodwell Dimitri fue testigo de la situación con sus propios ojos. Era abrumadora. Fue intensa. Al ver que la sangre salpicaba cada parpadeo. A partir de ese momento, ya había renunciado al puesto de heredero. Ducado de Dimitri. No es como la familia del varón. Para gobernar la zona al noreste, Roman Dimitri era más adecuado para el puesto de sucesor que él mismo. Pasé la noche contemplando. Un día. 2 días. Después de pasar un tiempo a solas. Se dirigió a la oficina a la llamada de su padre. Y. Tras muchas deliberaciones, llegó a una conclusión. No estoy diciendo que vaya a renunciar simplemente porque soy el hijo mayor. Al llegar a Dimitri y observar la vida cotidiana de la gente, me enteré de que la mayoría ya había aceptado al hermano Román como sucesor de Dimitri. No quiero culpar al tiempo que estuve fuera de la capital. Incluso si hubiera permanecido en Dimitri, no se habría mostrado tanto como Roman Young. Y las decisiones de la gente podrían haber sido más fáciles al compararlo con su padre. Por el bien del futuro de Dimitri. No quiero hablar de sus esfuerzos. Así que... El genio de Dimitri. El futuro de Dimitri. Se perdió. Miró al barón Romero con una cara diferente a la del pasado. Cuando estaba lleno de confianza. Por favor. Déjeme ir. Por el momento. Creo que necesito un tiempo para mí. No para Dimitri. Se levantó de su asiento luego. Se despidió por última vez y salió de la oficina. Solo quedamos nosotros dos en el despacho. Dijo el barón Romero. Comillas. En otro tiempo. Yo había puesto una carga excesiva sobre Rodwell. Porque se le llama el hijo mayor. Se le llama el imbécil de Dimitri. Por culpa de la gente que dice que las familias de plebeyos tienen limitaciones en su nacimiento. Observando a Rodwell, que a menudo aprende a manejar la espada y se muestra superior a los demás. Pensé que tal vez podría convertirse en el heredero del futuro de la familia Dimitri. Mi corazón estaba cansado. Era el segundo hijo que siempre era valiente. Tal vez porque era más digno de confianza que el hijo mayor. La última mirada que me dirigió atrapó mi corazón. A una edad temprana, Rodwell estuvo a la altura de las expectativas de su padre. Con una sola palabra que creo. Con los ojos de la confianza. Al principio, un niño que era tonto. A partir de cierto momento, lo hacía todo con una mirada fuerte y ningún sonido odioso. Rodwell era el orgullo de Dimitri. Y hoy he dicho que no podía conceder el puesto de sucesor a Rodwell. Que había servido a Dimitri toda su vida. Es cruel en verdad. Pero incluso ahora, no creo que la elección haya sido equivocada. Para el futuro de los Dimitri.
Es correcto que tú, Roman Dimitri, seas su sucesor. Pero, como padre, la mente era un asunto aparte. Como jefe de Estado, tomó la decisión correcta. Pero desde el momento en que Rothwell se fue, su rostro se tiñó de tristeza. Ando, soy un buen padre. Roman Dimitri. Es un dedo dolorido, así que no tenía más remedio que prestar más atención. Y mientras daba por sentado que Rothwell Dimitri hacía grandes cosas, se regocijaba como si hubiera ganado el mundo cuando Roman Dimitri era solo un poco bueno. Porque era un niño que compartía la vida de un plebeyo. En ese momento, creía que era correcto como padre cuidar de un dedo dolorido. Por el contrario, Rothwell Dimitri. Pensé que debía ser compensado con la entrega de la familia. Cuando crecí y viví mi vida, en aquella época, era muy torpe como padre. La gente alababa al barón Romero como figura de posición. Pero tampoco era muy bueno como padre. Román. Sí. No soy tan inteligente. Incluso después de hacer algo de lo que me arrepentiría. Todavía no sé qué hacer como padre. Normalmente, habría ido a tu madre y le habría pedido la respuesta. Pero esta vez, hay algo que quiero pedirte. Dilo. El hombre rico se miró. El nuevo futuro de Dimitri. En lugar de la vida que la gente admiraba. Quería que Dimitri existiera como Dimitri. Trae a tu hermano. Un hermano que ha perdido mucho. No estoy seguro de que sea una buena elección que Rothwell te pida que hagas esto. Pero no creo que sea malo que una familia cumpla con su significado como familia. Como soy el padre de ti y de Rothwell. Como padre, quiero que hagas lo mejor por tu familia. Aunque te falte. Esta es mi última petición para ti. Que heredarás a Dimitri. La palabra familia. Roman Dimitri guardó silencio por un momento. La vida actual. No estaba acostumbrado. Había vivido una vida anterior. Pero estaba viviendo una vida diferente a la anterior. Está bien. Papá. Respuesta sosa. Ante esas palabras, el barón Romero sonrió a gusto. Asterisco 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 salió del despacho. Roman Dimitri caminó por el pasillo. Mirando sus manos. En mi vida anterior. Acabé con mi sangre y con esta mano. Todavía estaba claro sus rostros que se sonrojaban para matarse y maldecían con los ojos bien abiertos hasta el momento en que dejaron de respirar. Los hermanos que creían tener una buena relación a su manera no eran diferentes. Al final de su vida, se culpó a sí mismo por haber presionado su respiración. No a su padre, que incitó el conflicto del esqueleto. Eso. En la vida de Baek Jung-hyuk, le llamaban hermanos. La vida actual era diferente. Conoce a Lauren Dimitri. Mientras hablaba con Rothwell Dimitri, Roman organizó su relación con ellos en su cabeza. Tipo estúpido. Era patético. Rothwell puso cara de haber renunciado al mundo por haber perdido un ojo. Y renunció al puesto de sucesor sin dudarlo. A pesar de los años que llevaba trabajando duro. Era inimaginable en una vida anterior. A diferencia de sus hermanos, que estaban desesperados por hacerse con el poder. Rothwell no quería una disputa con su familia. El mundo es duro. Si es tu propio hermano. Si es alguien nacido de tu propia línea de sangre. No voy a dejar que Rothwell Dimitri caiga de esta manera. La clase de persona que tenía como hermano mayor. Y lo que significa vivir como Dimitri. Pensé que esta vez le mostraría. Movido un paso, así es como llegaste allí. En el gimnasio de Dimitri. Estaba Rothwell Dimitri, blandiendo una espada al sol. C-199 Principado de Dimitri, 4, en medio del gimnasio. Rothwell Dimitri miró la espada. A diferencia de antes, un campo de visión se tiñó de oscuridad. Y la sensación de desequilibrio estimuló constantemente los nervios. Hubo un sentimiento instantáneo de disgusto. Hubo un tiempo en que la espada era tan familiar como una parte del cuerpo.
Pero ahora ni siquiera su propio cuerpo controlaba totalmente su cuerpo. Grifo. Se lanzó hacia adelante, los músculos que habían sido entrenados durante años explotaron y se precipitaron hacia adelante como locos. Y blandió su espada contra un enemigo virtual. Seguro, diferencia intermitente. El ataque falló. La información transmitida a través de los sentidos juzgó correctamente la posición del enemigo. Pero cuando blandió su espada, la posición del oponente estaba un poco más lejos. Era una brecha sensorial. La cabeza utilizaba los sentidos basados en los recuerdos del pasado. Pero los sentidos que transmiten la información del presente daban otra información debido a la pérdida de un ojo. Pisadas siguieron atacando sin parar. Pero ninguno de ellos tenía un gancho. Fue así. Se acercaron al enemigo virtual e intercambiaron talleres. Y en el combate real llevaron a cabo un peligroso ataque que ignoró sus vidas. Sin embargo, no hubo escenas satisfactorias. Los ataques terminaban con un corte superficial en la carne del enemigo y, por el contrario, se producía una escena en la que se ponía en peligro la propia vida. Cada vez que un ser ficticio le atravesaba el corazón o le cortaba la garganta. Rodwell Dimitri apretaba los dientes con la cara enrojecida. Está bien morir solo una vez. Quería utilizar bien sus sentidos. Sin embargo, en el momento en que incluso el último ataque, que intentó imprudentemente, falló, sintió que sus pies se hundían. Quadench. Cayó mal, la sangre goteaba de su frente. Pero Rodwell Dimitri miraba al cielo con una expresión de desconcierto. La batalla con Cronos. No se arrepentía de haber arriesgado su vida en la batalla de Daeyonsa. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, habríamos tomado la misma decisión sin dudarlo para la victoria de El Cairo. Pero las realidades que tenía que aceptar eran demasiado duras. Aunque había vivido toda su vida para el futuro de Dimitri, tuvo que admitir que tenía que renunciar al puesto de su sucesor. Porque Roman Dimitri mostró resultados decentes. Rodwell Dimitri perdió su gran objetivo en la vida. Y su insegura condición física hizo retroceder incluso su habilidad con la espada. Invirtió, fue él quien dijo que renunciaría a su sucesor. Aunque era la conclusión que había puesto en sus pensamientos. Las secuelas que llegaron tardíamente agitaron las emociones. Miré al cielo durante un rato. Estaba claro. En contra de su propio corazón. Mirando el cielo tan tranquilo. Rodwell Dimitri comenzó a sonreír de un momento a otro. Estaba molesto. En realidad, no es culpa de nadie. Si fuera lo suficientemente fuerte como para no perder los ojos. Si solo Roman Dimitri era más adecuado como sucesor. En una serie de circunstancias. No había razón para que fuera tan humilde. Comillas sencillas. No nos pongamos feos. Ampliamente. Se levantó con una espada. Es un hombre de honor. No sé por qué cambió el hermano mayor. Pero no tenía intención de quedar como una mancha en la familia. Ya que una vez le llamaron el pardillo de Dimitri. ¿Y si no es un sucesor? ¿Y si pierde un ojo? Volverá a suceder, apretando los dientes. Rodwell Dimitri comenzó a blandir su espada. Fue un desastre. Había perdido el filo que tenía antes. Pero se esforzaba por adaptarse a su único ojo. El sol calentaba. El sudor caía como la lluvia. Eso no resolverá tu problema. Una voz familiar. Roman Dimitri estaba de pie a un lado de la pista de baile. Roman Dimitri dijo. Tu cuerpo ha practicado durante mucho tiempo cómo blandir una espada en condiciones normales. Perder un ojo no significa simplemente limitaciones visuales, sino todos los cambios que parten de él. No digo que la forma ignorante de entrenar como ahora sea siempre errónea. Pero hay una forma más segura. En la época de la conquista de Moorim, hubo muchos subordinados que perdieron sus cuerpos. Experimentaron un vacío sensorial. Y numerosos ejemplos crearon una forma de superarlo.
Apaga los 5 sentidos y comienza con un nuevo punto de partida. Si no te preocupas por perder uno, y practicas cómo usarlo en situaciones en las que solo se permite uno. Más adelante, cuando los 5 sentidos estén abiertos, la ceguera de los ojos no será un gran problema. Por supuesto, no puedes bloquear los 5 sentidos de la forma habitual. Pero si quieres, puedo hacerlo por ti. Era un consejo sincero. Se dijo la mejor solución. Pero la reacción de Rodwell Dimitri no fue agradable. ¿Por qué tengo que escucharte? Bloqueo de los 5 sentidos. Tal vez no era la respuesta correcta. Aunque fuera una forma rápida de resolver el problema. Rodwell Dimitri no quería seguir a su hermano. Era una cuestión de emociones. Aunque todo el mundo reconocía lo grande que era Roman Dimitri y lo bien que se merecía el puesto de sucesor. Él no quería ni siquiera recibir ayuda de su hermano cuando, de todos modos, le habían quitado todo. Fue una especie de reacción. Rodwell Dimitri desvió la mirada y volvió a concentrarse en su entrenamiento de esgrima. La elección es tuya. Pero hay hechos que debes conocer. No era una conversación. Palabras transmitidas unilateralmente. Aunque el oponente ignorara sus palabras. Roman Dimitri decía la verdad. Dimitri ha entrado ahora en una nueva fase. Probablemente habrá muchas pruebas. No sabemos lo que hará el imperio de Cronos. El imperio de Valhalla. Que nos tiene aversión. Y no podemos confiar en la unión del reino. Que ahora mismo consideramos nuestros aliados. En tal situación, debemos protegernos. Si nos rompemos y nos quemamos por dentro, los que creen en nosotros y nos siguen pagarán inevitablemente el precio. Vaya. Su alcance se estaba ampliando. Al aceptar nuevas conexiones, los valores de Roman Dimitri también cambiaron. Si en la vida anterior había seguido el régimen del Yak-Yuk Gang, la vida actual no perseguía solo beneficios prácticos. Necesito gente en la que pueda confiar para el futuro de Dimitri. Hasta ahora, he podido responsabilizarme de todo por mi cuenta. Pero con el paso del tiempo, no tendré más remedio que enfrentarme al límite por mi cuenta. Si Dimitri es atacado mientras está lejos de la batalla en la frontera, si el imperio dirigirá sus tropas y atacará desde todos los lados. En el campo de batalla sin mí. Definitivamente necesito gente que me reemplace. Conquista de Moorim. No es el resultado de sus propios esfuerzos. En ausencia de Baekhyun-yeok, había gente para reemplazarlo. Y más tarde fueron llamados los 4 reyes. Así que, Rodwell Dimitri, eres mi hermano y mi sangre. Si necesitas a alguien que guíe a Dimitri donde yo no estoy. Relación de confianza. La necesidad de un intercambio mutuo a veces surgía de los sentimientos ciegos de uno. Espero que seas tú. Última palabra. Los ojos de Rodwell Dimitri se iluminaron. Hace mucho tiempo. El hermano mayor que creía que ya no existía estaba ahora frente a él. Asterisco, 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 el tiempo pasa. Finalmente. Amaneció el día del festival. La gente acudió al castillo de Dimitri. Y la proclamación del ducado de Dimitri se celebró delante de todos. Daniel Cairo dio un paso al frente. Hoy es un día muy significativo para el Cairo y también para el continente de las salamandras. El Cairo ha vivido recientemente acontecimientos que amenazan la seguridad del país. El rebelde marqués Benedicto ha atraído al imperio de Cronos hacia su poder. Y las batallas en el oeste aterrorizaron a los cairotas. De hecho, en el pasado el Cairo había optado por comprometerse en las mismas circunstancias que en los últimos tiempos. Agachamos la cabeza primero. Incluso cuando no hacíamos nada malo. Y en un momento dado pensamos que ese era el camino correcto. Pero la familia Dimitri nos ha demostrado a todos que estábamos equivocados. Despertó el orgullo de El Cairo y demostró que el país debe avanzar para existir como tal. Había fuerza en su voz.
La experiencia del pasado ha desarrollado a Daniel Cairo. Y ahora ha dado muestras de arrollar a la gente. Miró al pueblo. De la unión del reino al reino de Héctor. A los que asistieron para celebrar la fundación del ducado de Dimitri. Les expuso claramente su pensamiento. Dimitri merece un nuevo comienzo con las bendiciones de todos. Yo, Daniel Cairo, como rey del reino de El Cairo, felicitaré sinceramente al Principado de Dimitri, nuestro país amigo, y haré todo lo posible para su desarrollo como comunidad de destino con las mismas raíces en El Cairo y Dimitri en el futuro. Ese momento, hubo un estallido de vítores como de fiebre. La gente de Dimitri estaba entusiasmada. Y las figuras clave de otros países sabían lo que significaba Daniel Cairo. País amigo. No era el concepto de un estado vasallo. En igualdad de condiciones. Dijo que aceptaría el ducado de Dimitri. Comillas sencillas. El Cairo reconoció por primera vez al ducado de Dimitri como una potencia independiente. Aún así, en una situación en la que la gente está entusiasmada con las acciones de Roman Dimitri, es como dar alas al futuro del Principado de Dimitri. Fue la idea de alguien. Y. También era lo que pretendía Daniel Cairo. Cuando terminó de hablar y el barón Romero subió al escenario, Dimitri estaba inmerso en un ambiente festivo. *****, la fiesta continuó. La familia Dimitri reservó un lugar para los nobles en el interior de la ciudad. Y preparó comida para que la gente común disfrutara de la fiesta en el exterior. Era una escena que demostraba la riqueza de Dimitri. Se necesitaría una enorme cantidad de dinero para alimentar a miles o decenas de miles de personas. Pero el duque Romero no era tacaño a la hora de dar. La mina de hierro de Dimitri. Desde que se instaló la red de seguridad, la cantidad de riqueza generada por las minas de hierro ha superado completamente el nivel normal. Montañas interminables. Se desenterraron vetas minerales que la gente no conocía. Los puestos de trabajo se desbordaban. Y al circular el rumor de que Dimitri era estrictamente seguro, los trabajadores venían tanto de fuera como de Dimitri. El desarrollo de Dimitri fue un resultado natural, con la oferta y la demanda en perfecta armonía. Dimitri crecía hasta convertirse en una gran ciudad. Alto horno. En cuanto a dar a la gente, no afectó a la riqueza de Dimitri en lo más mínimo. Fue un momento de diversión. Mientras el ambiente maduraba con la gente comiendo y charlando, el representante de la Federación del Reino, que estaba conversando con el duque Romero, mencionó en secreto un nuevo tema. Duque Dimitri, la edad de Roman Dimitri también se acerca a los 20 años. ¿Así que no debería estar pensando en casarse pronto? Un hombre puede hacer grandes cosas solo cuando su familia es estable. Al mismo tiempo, la princesa del reino Humberto también está en un estado de agotamiento. Así que ¿por qué no establecer una habitación separada para esto? Representante del reino Humberto. Era el conde Verdi. Al referirse directamente al matrimonio con Roman Dimitri, el duque Romero mostró una expresión preocupada. Yo también espero que Roman encuentre una buena pareja. Pero, como todos saben, Roman tiene defectos. Estaba comprometido con una mujer, pero no podía ver el final. Pero, ¿cómo puede volver a dirigir el matrimonio? De hecho, ahora, más que el matrimonio de Roman, solo espero que no esté en peligro. Evitó responder. Por lo general, en las sociedades aristocráticas, buscan una pareja incluso después de la adolescencia. Roman Dimitri no tenía muchas personas que lo quisieran por su fama de imbécil. Y el matrimonio que se promovió solo a mediados de los 20 años fracasó. Para la familia Dimitri, era un asunto que debía ser considerado profundamente. Pero como duque de Romero, el matrimonio no era la primera prioridad debido al incidente con Lawrence. Además,
La ruptura era un problema muy grande. Como aristócratas sensibles a los problemas, había una gran posibilidad de que no se arriesgaran a romper. Por cierto, él es el héroe de Dimitri que derrotó al caballero comandante Gustavo a la edad de solo 20 años. Pero ¿quién diablos lo trata como una falta por romper el matrimonio una vez? La vida de un héroe tiene sus altibajos. Si la gente considera que la ruptura es una falta, arreglaré un matrimonio con una mujer sabia que conoce el valor de Roman Dimitri. Sí. Ahora es el heredero del ducado de Dimitri. Y la ruptura no es un problema en absoluto. Un miembro de la Unión del Reino. Vizconde Ringo del Reino de Redford. Era Marten del Reino de Odelia. Ellos, que representan a cada reino, se sumaron apresuradamente a los comentarios del conde Verdi. Momento. Sus ojos se encontraron. Por lo que acababan de decir. Sabían que habían venido a esta fiesta con un propósito común. Estos tipos se ven más allá de Roman Dimitri. Malditos tipos. ¿Dónde se atreven? Los ojos mirándose unos a otros. Las chispas de la competencia surgieron. C200 Principado de Dimitri, 5, Reino Unión. Se refiere a los 4 reinos situados en la parte suroeste del continente de la Salamandra, que limitan geográficamente con el Imperio de Cronos y el Imperio del Valhalla, y que formaron la Unión de Reinos para protegerse mutuamente. Al igual que el Cairo, siempre han sido sensibles a las cuestiones relacionadas con el Imperio. La única diferencia es que siguen estando bien coordinados internamente. Pero la gente dice que no se habrían comprometido si no fuera por la amenaza imperial. El agua y el petróleo. Una coalición unida para sobrevivir. Reconocieron instintivamente lo importante que era Roman Dimitri. Unos días antes de la proclamación del ducado de Dimitri, en la familia real de Humberto, se celebraron reuniones bajo el liderazgo del conde Verdi. Su Majestad el Rey. La guerra civil en el Cairo esta vez es un acontecimiento excepcional que nunca ha sido similar en la historia del continente de la Salamandra. Mientras tanto, ha habido casos de venganza en la ira por las atrocidades del imperio. Pero el final nunca ha sido tan limpio como este. Roman Dimitri abrió audazmente las puertas y salió y mató al conde Fabio y al caballero Gustavo, llevando a nuestro reino a la confederación en caso de la ira imperial. Significa una persona que puede usar su cabeza así como su fuerza bruta. Roman Dimitri. Sus acciones conmocionaron al continente. La gente contuvo la respiración, prestando atención a todo lo que hacía Roman Dimitri. Las atrocidades del imperio de Cronos están empeorando día a día. Hasta ahora, el poder de la Confederación del Reino está resistiendo de alguna manera. Pero no hay garantía de que estén a salvo para siempre. Roman Dimitri. Debes hacerlo miembro del Reino Humberto. Por el momento, es soltero. Mientras Roman Dimitri pueda asegurarse procediendo con la princesa y su matrimonio, el futuro de Humberto estará seguro. Conde Verdi. ¿Tiene la princesa a alguien que admira ahora? No es el momento de preocuparse por esos sentimientos personales. La situación en el continente cambia a cada momento. Considerando el poder que el Principado de Dimitri ha mostrado en esta guerra, es difícil imaginar cuánto crecerán. Ahora es su oportunidad. Roman Dimitri. Además, el ducado de Dimitri debe ser aceptado. Romper. Ese es el único defecto, puede haber sido un problema en el pasado. Pero ahora no parece una mancha. Roman Dimitri derrotó a Gustavo Caballero Comandante a la edad de 25 años. Y se sabe que es el heredero del Principado de Dimitri. Y que incluso la Torre del Caballo Fénix pertenecía a Dimitri en esta guerra. Además, era el hombre más rico y con la mayor mina de hierro del continente. Por lo que eran amigos perfectos incluso con los recursos financieros. Se me caía la baba. Ante la fuerte insistencia del conde Verdi, el rey Humberto dijo:
Lo sé. Te confiaré todo el poder de este asunto. Así que asegúrate de casarte con Roman Dimitri. Recibo órdenes. Por cierto, otros reinos no eran diferentes. El reino de Redford. El reino de Odelia. La misma historia fue mencionada en otros países. Excepto los francos. Por lo que, ahora que entendían las intenciones de los demás en la fiesta de Dimitri, sabían instintivamente que había comenzado una guerra. Asterisco 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 de nuevo. El jugador era el conde Verdi. Como si no les importara. Los representantes de los otros reinos se volvieron hacia el duque Romero y hablaron sin rodeos. Esto es verdad. Pensé que estaba presumiendo. Así que traté de contenerme. Pero tengo que decir lo que tengo que decir. Duque Dimitri. La princesa Humberto es llamada la mujer más bella de Humberto. Y tiene tanto belleza como sabiduría hasta el punto de que se graduó con excelentes notas en una prestigiosa academia. De hecho, muchos reinos querían casarse con la princesa Humberto. Pero el rey Humberto se negó, diciendo que no podía renunciar a su hija. No es una mentira. De hecho, la princesa Humberto recibió la atención de muchos hombres. Y de hecho, era una persona de tal fama que se decía que era posible elegir y casarse. Pero su majestad el rey Humberto también dijo que un hombre de la talla de Roman Dimitri lo recibiría con los brazos abiertos. ¿No son una buena pareja? La mejor mujer de Humberto y el mejor hombre de Dimitri se van a casar. Estoy convencido de que es una decisión para el futuro de ambos países. Inmediatamente después de elogiar a la princesa, Roman Dimitri fue promovido a la clase. En su discurso que derritió el corazón del oponente, el conde Verdi estaba convencido de que seguramente funcionaría. Pero, conde Verdi, he oído hablar de la fama de la princesa Humberto. ¿Pero no la admira? Se rumorea que se reúnen a menudo con el hombre de la familia del barón y hablan del futuro. ¿Es eso parte de la historia? Era el vizconde Ringo. Cuando mencionó la parte que había mantenido en secreto, el conde Verdi reaccionó como si hubiera tenido un ataque. ¿Qué quiere decir? Es un rumor que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Ah, es una verdad abierta. ¿Pero qué niega tanto? Duque Dimitri. Una persona que tiene una pareja es feliz solo cuando está con esa pareja. Dime qué tipo de mujer quieres. Tan pronto como regrese al reino, vendré con una lista de mujeres de familias prestigiosas. No tienes que preocuparte por ningún asunto relacionado con la ruptura. Nadie cuestionará esa parte. Vizconde Ringo. El ambiente se volvió áspero. El conde Verdi se sonrojó y miró agudamente a los ojos. Esta vez la marquesa Marten dijo: todos. Por favor. Hacedlo con moderación. El matrimonio de Dimitri no es un asunto que debamos discutir. Es para el futuro del principado de Dimitri. Así que tenemos que elegir con cuidado. Por tonterías. Odelia es el único país compatible con el ducado de Dimitri. Piensa en ello. Humberto y Redford no están en una situación muy buena ahora. ¿Así que no es demasiado codicioso querer casarse con el principado de Dimitri? Esta persona cruzó la línea incluso el vizconde Ringo, que tenía una expresión relajada en su rostro. Explotó en una situación en la que tocó el espíritu maligno. ¿Qué clase de tontería es esa de repente en un lugar como este? El marqués Marten. Pensé que era una buena persona. Pero no sabía que sería tan grosero. Discúlpese ahora mismo. Una manzana es una manzana. Dimitri Sama no dijo nada. Pero es una grosería de su parte que te obligue unilateralmente a casarte. Hubo un disturbio. Fue de acuerdo a los rumores populares. Solo se juntaron para sobrevivir. Pero no se llevaban como el agua y el aceite. El ambiente se calienta. Dijo el duque Romero. Todos. Por favor. Paren. Se puso de pie. En un instante. Se hizo el silencio.
Todos tenían que quedar bien con el duque Romero. Así que no quería enrarecer el ambiente yendo en su contra. El matrimonio de Román no lo decido yo. No me interesa el matrimonio concertado. Si Román trae un enlace para toda la vida, será porque conoció a la mujer que realmente ama. No por el interés nacional. Así que no tienes que hacer esto conmigo. Más bien, trata de seducir a Román. Si eres la mujer que gana el corazón de mi hijo, te recibiré con los brazos abiertos. Al oír esa palabra, los representantes del reino volvieron a mirarse a los ojos. Al parecer, tenían algo que hacer por su cuenta. Asterisco 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 en ese momento estaba muy molesto. El barón Larson, el representante del reino franco, tenía un problema más importante que resolver que su matrimonio con Roman Dimitri. Señor Félix, comillas punto punto punto. Punto punto punto. ¿Barón Larson? Al otro lado de la fiesta. Félix, que estaba hablando con la gente de 3 en 3. Abrió los ojos al ver al barón Larson. Los dos se conocían. Para ser exactos, él era la persona que había jugado un papel muy importante en traer a Fénix a Frank. ¿Estás aquí como representante de Frank? Sí. No es diferente. ¿Podemos hablar un poco? Comillas comillas punto punto punto. Punto punto punto. De acuerdo. Ven aquí. Se movió un paso en cuanto nos movimos a la terraza donde había poca gente. El barón Larson habló enseguida. La repentina desaparición de la Torre del Fénix ha molestado mucho a su majestad el rey de los francos. No le preguntaré por qué se ha trasladado al ducado de Dimitri. ¿Por qué no vuelves a Frank de nuevo? Mientras tanto, estamos reflexionando plenamente sobre las cosas que nos han entristecido. Y no escatimaremos esfuerzos para prestar todo el apoyo a la Torre del Caballo Fénix. Esto es lo que puedo prometer en mi nombre. Guerra civil en el Cairo. En el curso del ascenso a la fama de Roman Dimitri, hubo una fuerza que atrajo la atención de la gente junto con él. Era Fénix. Fueron evaluados como los más bajos entre las torres de caballos que existen en el continente. Y mostraron cómo implementar la quema que se sabe que se ha perdido. La destrucción del castillo de Benedicto por parte de Félix fue absolutamente abrumadora. Y la opinión predominante era que debían ser reevaluados solo por haber encontrado a Billy. En tales rumores, Frank estaba furioso. Creían que Fénix ya no servía para nada. La Torre de Caballos es un monstruo que chupa dinero constantemente. Y la Torre de Caballos de Fénix, que perdió su secreto, no valía la pena invertir tanto dinero. ¿Pero qué es esto? Las cosas han cambiado. En el proceso de cortar el apoyo en secreto, el Fénix, que de repente vació la Torre de Caballos y desapareció, apareció en un estado que realizaba perfectamente la quema. La luz se apagó en el pie. Pensando que el Fénix era originalmente su propio poder, el reino franco envió urgentemente a alguien. Una mirada de arrepentimiento era evidente en el rostro del barón Larson. Incluso mientras hablaba, se dio cuenta de que no tenía vergüenza, tal y como se esperaba. La expresión de Félix se endureció. Usted me conoce bien. Ese Frank rompió su promesa con Fénix. Esta vez es diferente. Yo estoy a cargo. Punto punto punto. Punto. No. Cualquier sugerencia es inútil. ¿Sabes cuál fue el primer pensamiento que me vino a la mente después de pasar a Dimitri? Aprendí que ser de confianza es lo que se siente. Dimitri no se limitó a pedirnos rendimiento, sino que nos respetó y cumplió con creces la promesa que hizo al principio. La guerra ha terminado. Fénix recibió muchas llamadas. Todos decían que querían llevar a Fénix a su casa. Pero la respuesta era la misma a pesar de la enorme oferta. Hemos prometido nuestra lealtad a Roman Dimitri. No es una cuestión de condiciones. Hemos encontrado a alguien que nos aprecia. Y no vamos a ir por otro camino hasta que él se vaya primero.
Así que vuelve con Frank y habla con su majestad el rey. Mi relación con Frank ha terminado. Dio un paso atrás ante tal mirada. El barón Larson no pudo contenerse. Incluso después de ocupar una posición ventajosa, Frank cometió el error de robar el tesoro de Dimitri, que solo era una familia noble. Tenía un dolor de cabeza. Fue el barón Larson quien se preocupó por cómo volver al reino e informar. Sueño Dongsang, Dongchuan Yimen. En el limitado espacio de una sala de fiestas, la gente se movía con diferentes propósitos. Roman Dimitri miraba desde arriba. Los dos imperios no enviaron hombres. El imperio de Cronos ya había revelado su propósito avisando del asesinato. Y el imperio de Valhalla expresó su intención de no dejar pasar desapercibida la muerte del conde de Denver mediante esta ceremonia de proclamación. Imperio. Su posición es sólida. La gente llama a Cronos el mal del continente. Pero el imperio Valhalla no podría ser visto como un grupo tan bueno. ¿Cómo vivió el Valhalla hasta llegar a la posición de imperio? Naturalmente. Pisotearon a los reinos vecinos para demostrar su poder. Y al igual que Cronos, no permitieron que su estatus decayera. Era lo mismo. Al igual que Cronos predijo el asesinato, Valhalla pensaría que la venganza del conde de Denver era absolutamente necesaria. Aquellos que siguen al imperio. Venganza para ellos para que un imperio existiera como tal. No había problema en pasar por encima de él. La situación en el continente está cambiando rápidamente. El imperio Cronos ha revelado públicamente sus ambiciones de conquistar el continente. Y todo el mundo sabe que el imperio Valhalla también tiene muchas ambiciones. Así como los representantes del reino están reunidos aquí. Será una batalla entre el imperio y la federación del reino en el futuro. Unión de reinos. Los débiles unieron sus fuerzas. Frank, Humberto, Redford, Odelia, y el Cairo y Héctor. Roman Dimitri no pensaba confiar ciegamente en la coalición de los débiles. Estar unidos por el poder de los débiles significa que en el momento en que alguien traiciona y se une a los fuertes, el equilibrio de poder se rompe. Las alianzas con los reinos vecinos son temporales. Al final, debes ser capaz de luchar contra el imperio por tu cuenta. La garganta arde en cuanto tomé un sorbo de vino. Hans se acercó a mí y me dijo: joven maestro, los invitados están esperando en la sala de recepción. No habrá invitados que se hayan prometido por adelantado. ¿Quién me espera? Los invitados que visitan la sala de recepción. Tiene razón, soy el príncipe del reino de Héctor. Hace unos días. Edwin Héctor. Que hizo el comandante de los caballeros templarios Jonathan. Que guarda las puertas. Desconcertado. Era una persona inesperada en busca de Romano.